Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bienvenidos a este webinar. Lo primero, perdonen las horas porque estas son horas de café más que de webinar, pero bueno, creo que el tema lo merece y los ponentes tenemos un grupo de profesionales que es un privilegio tenerlos hoy con nosotros. Vamos a intentar coordinar y organizar las charlas David García de Marco y yo, eh, pues para que sea lo más ágil posible y con charlas cortas, ¿no, David? Sí, sí, exactamente. Bien, tenemos la plataforma con la que se organiza normalmente la CEF, que permite que la audiencia nos mande preguntas, que al final hemos pensado que lo más ágil también sería hacerlas al final y las iremos haciendo nosotros los coordinadores a los distintos ponentes y, y bueno, como siempre agradecer, ¿no? Si querías, David, hacer los agradecimientos. Sí, tenemos que agradecer especialmente tanto al Grupo Tecno como a la SEF el habernos permitido profundizar en este tema, que la verdad es que es complejo, y por eso, de verdad, queremos agradecerles tanto a la SEF como al Grupo Tecno, como a vosotros que estáis ahí detrás, son las 4 de la tarde, y os agradecemos que nos escuchéis y que os interese este tema. Muchas gracias. Perfecto. Pues bueno, voy a aprovechar antes de hacer las presentaciones de los ponentes para aprovechar la oportunidad que nos da esta audiencia para explicar uno de los hijos que ha parido el Grupo Tecno este año, y es el catálogo de tecnologías para el uso seguro de medicamentos. Supongo que ya algunos lo conocen, se presentó en el Congreso y además se ha lanzado en redes sociales. Es una página web donde hemos intentado organizar en distintos repositorios pues todas las tecnologías que creemos que tienen que ver con las distintas interacciones que tenemos en las farmacias con los medicamentos, tanto almacenamiento, dispensación, reacondicionamiento, preparación, transporte, administración, y estamos ahora, pues hemos empezado y estamos pues a punto de finalizar la parte de software. Pues como digo, pues lo hemos hecho a lo largo de estos últimos años y ya sin más queríamos empezar a presentar a nuestros ponentes de hoy. Muy bien. En primer lugar, hablará Miguel Alaguero sobre sistemas de soporte en la autovalidación farmacéutica. Miguel Alaguero es farmacéutico del Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo y es responsable de la unidad de farmacocinética, miembro del equipo PROA y referente en la prescripción electrónica de medicamentos. Por otra parte, tenemos a Eva Delgado Silveira, que nos hablará sobre el programa o aplicaciones para detectar PRMs en pacientes crónicos. Eva es jefa de sección del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, responsable de la seguridad del servicio, miembro del Comité de Seguridad del Paciente, coordinadora de investigación del área de pacientes mayores crónicos hospitalizados, forma parte del grupo de coordinación asistencial del paciente crónico complejo, entre los que se incluyen los pacientes de residencia, y forma parte del equipo multidisciplinar de atención al paciente geriátrico. Con atención farmacéutica a pacientes ingresados en la unidad de geriatría de agudos, donde se centra en conciliación al ingreso y al alta y revisión del tratamiento, y además es miembro del grupo Cronos. Por otra parte, Enrique Tebar Alonso hablará sobre sistemas de soporte a los programas de optimización de antibióticos, SIS-PROA. Enrique es farmacéutico del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife, responsable de la unidad de farmacocinética clínica de farmacia, coordinador del PROA y miembro de la Comisión de Infecciones del hospital. También tendremos la suerte de contar con Sara Ibáñez. Nos va a hablar de IGEA, la herramienta inteligente de ayuda a la validación. Ella es farmacéutica del Hospital Gregorio Marañón, responsable de la atención farmacéutica en el área de cardiología, y su línea de investigación en el servicio es el desarrollo de sistemas de soporte a la validación para aumentar la seguridad farmacoterapéutica en los pacientes. Y además tenemos a David
García de Marco, que vendrá a hablar de altos medicamentos y Helidrag como sistemas inteligentes de control y priorización de pacientes y tratamientos. Él es jefe de sección de farmacia del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, director de diferentes proyectos tecnológicos, entre ellos Dale Color a tu dosis unitaria y medicamentos peligrosos, que lo conocemos a través también de su, pues, lo generoso que es en muchas ocasiones al publicitarlo y enviarlo a través de la lista CEF. Vicepresidente de la Sociedad Castellano-Manchega de Farmacia Hospitalaria y miembro del Grupo Tecno. Y ya, sin más, pues cedo la palabra a Miguel. Muy buenas tardes. Gracias, Enrique y David. Un momento, Miguel, que... A ver. Sí, que salís vosotros y muestro mi pantalla. Vale, ¿se ve correctamente? Sí, a ver, ¿os dejé de oír? Sí, Miguel, Muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, gracias, como decía, David y Enrique, por ofrecerme la posibilidad de estar aquí esta tarde con vosotros. Y yo voy a hablar de sistemas de soporte en la autovalidación farmacéutica. Bueno, los sistemas de soporte a la decisión clínica aparecieron tras empezarse a utilizar los programas de prescripción electrónica asistida y la aplicación de estos sistemas de soporte a la validación farmacéutica, de ahí surge el concepto de autovalidación y entender que podemos usar los sistemas de soporte en la validación o dentro, formando parte de un sistema de autovalidación. ¿Cómo funciona la autovalidación? Bueno, pues en primer lugar es necesario revisar y optimizar continuamente cada paso del circuito de medicación. Para eso es necesario desarrollar la autovalidación en un entorno de prescripción prevalidado. Luego vamos a ver pequeños detalles de estos. Después, a la hora de configurar la autovalidación, en un primer nivel debemos seleccionar los principios activos configurados como autovalidables, es decir, aquellos que queremos que potencialmente se autovaliden, y en un segundo paso, de esos mismos principios activos, ver cada pauta predefinida, cada mezcla intravenosa, si queremos que o no que tenga la opción de que sea autovalidada. A continuación, el siguiente paso es configurar todos los filtros o alertas que queremos que pasen esas prescripciones para que se autovaliden o no. En el caso de que haya cualquier alerta, el sistema no lo autovalidaría y lo dejaría en manos del farmacéutico, y cualquier alerta, cualquier señal, cualquier filtro que no sea superado, supondría que el farmacéutico debería validarlo, revisarlo. Las alertas serían las de duplicidad, las de alergia, las de interacción, la de verificación de dosis y si la duración es correcta. Y por último, y es quizás lo más interesante en la charla que nos ocupa, es poder diseñar reglas configuradas a medida para cada medicamento, en el que establezcamos cuáles van a ser los filtros exclusivos de cada medicamento y que nos interesa revisar para que se autovalide o no se autovalide. Después veremos ejemplos concretos. Algunas de estas reglas se van a ver tanto en la prescripción como en la validación, pero tendremos reglas que son exclusivas de la validación farmacéutica. Empezamos un poco por ver brevemente lo que supone un entorno de prescripción prevalidado. En cualquier programa de prescripción electrónica asistida tenemos pautas predefinidas para cada medicamento, y una mejora deseable es que se vean filtradas ya para cada grupo de edad gestacional o de peso. Por ejemplo, el paracetamol intravenoso en un paciente adulto, querríamos ver las pautas habituales de 1 gramo cada 8, 1 gramo cada 6 o si precisa, pero en un paciente de una edad, un paciente pediátrico o de bajo peso, pues a lo mejor nos interesa ver solo, al seleccionar el medicamento, que solo aparezcan las pautas predefinidas para ese grupo de edad y peso. Otra mejora, otra implementación que hay que hacer en cualquier programa de prescripción electrónica es definir las mezclas intravenosas, ya sean de fluidoterapia, mezclas intermitentes, continuas, e incluir todos los detalles de administración o de dilución, el suero,
diluyente compatible, el tiempo de infusión, el ritmo de infusión, y muchos de estos detalles además nos va a interesar bloquearlos para que no dé lugar a errores de prescripción, por ejemplo, el diluyente si es incompatible con otros, o el tiempo de infusión si requiere un tiempo de infusión concreto, o el volumen del suero si es un fármaco que puede producir flebitis, o en las perfusiones continuas que se administran en interesa que esa bomba de perfusión esté siempre elaborada de la misma manera, nos puede interesar bloquear algunos de estos aspectos. Otra mejora también en las mezclas intravenosas en pediatría o neonatos, pues primero protocolizar la prescripción. En el caso de neonatos, además, va condicionada por la edad gestacional o por la edad del niño. Y además es interesante, en nuestro caso desarrollamos un sistema que al prescribir no solo la dosis del medicamento, sino también el volumen, de tal manera que la concentración es la que queremos para cada medicamento, antibióticos en su mayoría. Y por último, quizás la herramienta que más estandariza o que más ayuda a prevalidar la prescripción es la elaboración de protocolos de tratamiento. En la imagen veis uno de los más utilizados, por desgracia, últimamente, que es el de paciente de COVID. Y una utilidad también de los protocolos de intercambio es poder incluir el programa de intercambio terapéutico dentro de la prescripción electrónica asistida, facilitando, potenciando la utilización de los medicamentos incluidos en guía. Bueno, y pasamos ya a la nivel primero de configuración de la autovalidación, es decir, qué principios activos nos va a interesar configurar para que sean potencialmente autovalidables, y aquí ya topamos con un primer listado que vamos a configurar para que nunca autovaliden, es decir, familias de medicamentos que en ningún caso vamos a querer que autovaliden. Y el segundo paso es, de aquellos que sí hemos decidido que autovaliden, para cada pauta predefinida, para cada mezcla intravenosa, definir cómo queremos que se comporte. Por ejemplo, para algunos medicamentos puede interesar que una dosis única siempre autovalide, y para una dosis de ese medicamento alta, por ejemplo, decir que nunca queremos que esa dosis autovalide porque siempre la queremos que sea revisada por un farmacéutico. Esta configuración es también necesaria. Y una vez tenemos ya esto hecho, que no es poco, pues pasamos a configurar las alertas por duplicidad, que aquí básicamente hace falta dos mejoras. A nivel de principio activo, poder configurar que algunos principios activos no salga alerta por duplicidad, por ejemplo, una pauta descendente de corticoides, no queremos que ahí salga una alerta por duplicidad. Y a nivel de grupo terapéutico, pues es conveniente configurar para cada familia, para cada grupo y subgrupo de medicamentos, un número máximo de medicamentos tolerado a partir del cual empezaría a saltar la alerta. Por ejemplo, en el caso aquí de polipemiantes, si pautáramos dos estatinas, debería saltar la alerta. Si pautáramos dos fibratos, debería saltar la alerta. Pero si pautamos una estatina y un fibrato, no saltaría la alerta porque tenemos fijado un límite de agentes y polipemiantes. Esta configuración es necesaria para evitar alertas innecesarias. A continuación serían las alergias, ya sea por principio activo, por familia, de categoría de alergias, digamos, penicilinas, por ejemplo, o por nombre comercial. En ningún caso se debe permitir la alerta por texto libre, y siempre es deseable, que nosotros no lo hemos conseguido, que muestre el nivel de riesgo para que salte una alerta. No es lo mismo pautar en una piperacilina tazobactam una alerta a penicilinas que en una cefalosporina o en otro medicamento, ¿no? Informar del riesgo potencial de esa alergia, ¿no? Y una mejora que hemos conseguido es mostrar las alergias cruzadas entre medicamentos y alimentos, tanto amiodarona en el caso de alergia al yodo, como para pacientes alérgicos al huevo en el caso del propofol. Interacciones, es importante decidir a partir de qué nivel queremos mostrar esas alertas por interacciones, y desactivar interacciones poco relevantes porque no consideramos que deban condicionar la validación. Recordar que el que salga una alerta implicará que no se autovalidará. Si se superan todas las alertas, el sistema autovalidará esa prescripción. El siguiente paso serían las alertas por verificación de dosis para cada vía de administración, para cada franja de edad de paciente, franja de peso, franja de función renal. Se especifican unas dosis máximas y mínimas, tanto por toma como por día. Y en base a eso se configura un sistema de alertas que tiene en cuenta la insuficiencia renal. Y lo mismo para perfusiones continuas. Es el ejemplo que veis, por ejemplo, para la amiodarona, cuando se pauta un ritmo de infusión superior
a 20 miligramos kilo día, saltaría una alerta para una perfusión continua. E igualmente para insuficiencia hepática, no solo contemplando los medicamentos que están contraindicados en insuficiencia hepática, sino también aquellos que solo están contraindicados en insuficiencia hepática para un determinado grado de insuficiencia hepática o para aquellos que se debe reducir dosis. La alerta no debe salir, por ejemplo, si se pauta una caspofungina de 35 miligramos en un paciente con insuficiencia hepática, puesto que esa es la dosis correcta. Solo debería salir en aquellos casos en los que sea correcto. A nivel de controlar la duración de los tratamientos, pues normalmente en el momento de la prescripción no se suele especificar la duración, pero en algunos casos es deseable que así sea. Por ejemplo, hace poco, a raíz de un error de medicación que detectamos con una inmunoglobulina intravenosa, decidimos que fuera obligatorio especificar la fecha de finalización del tratamiento para este tipo de prescripciones. Y donde, por supuesto, hay que controlar la duración del tratamiento antibiótico, aunque no esté preespecificado al inicio del tratamiento, es en los antibióticos. Pero aquí resulta interesante el hacer por ejemplo, desarrollar una aplicación interoperable con la historia clínica electrónica que incluya toda la información necesaria sobre el tratamiento antibiótico, ya sea la duración, los cultivos, las sensibilidades, reacciones de fase aguda, alergias, control de foco. Si todo esto lo llevamos a una aplicación integrada con la prescripción electrónica, desarrollaremos un entorno ideal para que el PROA ejerza su actividad. Y con esto se puede desarrollar un auténtico sistema asistido de realización de intervenciones del PROA, que es como trabajamos en nuestro hospital. No me digo más porque esto Enrique seguro que nos va a ilustrar después en su ponencia. Y por último, las reglas aplicadas a la validación, especialmente interesantes. Esta fue la primera que desarrollamos. En un paciente que tiene hiperpotasemia, alerta cuando se pauta un suero con potasio o un suplemento de potasio. Igualmente tenemos para furosemida o cuando hay hipopotasemia o para espironolactona o eplerenona. Otro ejemplo más de alerta, la resburicasa. Este salta no solo al validar el medicamento, sino también cada vez que entras en un paciente y muestra todos los indicadores analíticos relacionados con el síndrome de lisis tumoral y nos ayuda a ver cuál es el mejor momento, a partir de qué momento se puede suspender ese tratamiento con resburicasa. Igualmente, para la terapia secuencial, cada vez que entras en un paciente que tiene pautado un antibiótico, se sugiere si puede pasar a vía oral. Para ello mira una serie de cosas, que el paciente no esté en dieta absoluta, que no haya tenido fiebre los 3 últimos días y que lleve un determinado número de días por vía intravenosa. Esta alerta no está condicionada no condiciona la autovalidación, pero sí condiciona el que cada vez que entres en un paciente y veas esta alerta, le propongas el paso a terapia secuencial. Y por último, a la hora de velar por la aparición de efectos secundarios, siempre es interesante disponer de sistemas de ayuda a la validación, como son las listas de trabajo o listas de revisión, que relacionan tratamientos con evolución de datos analíticos. Por ejemplo, en la imagen podéis ver pacientes que tienen prolongación del intervalo QT tras el inicio de un fármaco que se relaciona con este efecto secundario. En este caso, relaciona pacientes que tienen prescrito estos tratamientos con la prolongación del intervalo QT. Y nada más, como conclusión, pues que como farmacéutico debemos conocer, controlar y liderar la implantación de los sistemas de ayuda a la validación y especialmente si estos van a ser destinados a un sistema de autovalidación, que la implantación debe ser progresiva, controlada, haciendo revisiones prospectivas y retrospectivas continuamente para velar que funciona correctamente y que no se nos pasa nada y, sobre todo, conocer las limitaciones de los sistemas de autovalidación, que no me voy a extender mucho en ello, pero hay aspectos que, al menos en nuestro caso, todavía no controlamos, como es, por ejemplo, la conciliación de medicamentos al ingreso. Nada más. Pues, muchas gracias, Miguel. Gracias también por ajustarte a este reto que tenemos hoy de los 10 minutos. Damos paso a Sara Ibáñez. Cuando quiera, Sara. Sí. Bueno, a ver si consigo. Un momentito.
Vale, hola, ¿se me oye bien? Bueno, buenas tardes. Perfecto. Vale. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la presentación. Yo, como comentabais, voy a hablaros esta tarde un ratito de la herramienta que hemos desarrollado aquí en el Servicio de Farmacia del Hospital Gregorio Marañón, que es una herramienta inteligente que nos ayuda a la validación farmacéutica. Le hemos puesto el nombre de IGEA. Bueno, como todos sabemos, a ver si me deja pasar, sí. Vale, como todos sabemos, para poder realizar una adecuada valoración farmacoterapéutica de los pacientes, sería necesario tener en ese momento de la validación toda la información clínica que exista sobre ese paciente en ese momento. Es decir, pues todas las pruebas de laboratorio que tenga ese paciente de hematología, de inmunología, de bioquímica, las pruebas que tenga de pruebas genéticas, los resultados de las distintas pruebas de microbiología, en definitiva, toda la información que está contenida en la historia clínica electrónica. Como sabéis, pues nos enfrentamos a un problema en este sentido por la falta de integración que existe entre los distintos sistemas de información clínica y entonces por este motivo desarrollamos esta herramienta que lo que hace es integrar distintos sistemas de información de forma automática y a tiempo real. Con toda esta información y a través de la aplicación de una serie de reglas clínicas genera alertas en aquellos pacientes en los que exista un riesgo elevado de sufrir un evento adverso asociado a la medicación. Este sería el entorno en el que trabajamos nosotros, que es un entorno web. La herramienta nos muestra las alertas ordenadas según el impacto clínico que puedan tener en los pacientes, con un código de colores de rojo, naranja, amarillo y demás. Nos permite crear, modificar, habilitar y deshabilitar reglas clínicas en cualquier momento. Nos permite realizar un seguimiento individualizado por paciente, ya que nos permite buscar los pacientes por número de historia y poder visualizar cuál es el histórico que tiene este paciente en cuanto a intervenciones farmacoterapéuticas. Además, tiene una gran capacidad de almacenamiento, por lo que nos sirve de base de datos para todas nuestras intervenciones que hacemos en el servicio y nos permite la realización de un análisis sistemático de la utilidad de estas alertas, de forma que aquellas alertas que vemos que tienen poco impacto en la clínica, pues las podemos deshabilitar o modificar si creemos que se pueden perfeccionar y aquellas que tengan más valor, pues les podemos dar una mayor prioridad. Otra de las ventajas que tiene IGEA es que aplica el mejor conocimiento clínico disponible. Nosotros hemos desarrollado un método estandarizado para poder definir estas reglas. Las reglas las paquetizamos en distintos programas de intervención y lo que hacemos es que, en primer lugar, realizamos una exhaustiva revisión bibliográfica en relación a este tema y seleccionamos las reglas que consideramos que pueden ser de mayor utilidad. Las presentamos en un equipo multidisciplinar. Lo que hacemos con cada uno de los programas, pues convocamos a diferentes clínicos que creemos que puedan tener algún tipo de implicación o experiencia con estas reglas y seleccionamos pues aquellas que creamos que puedan tener un mayor impacto en los pacientes. Y a su vez definimos cuál es la recomendación que hay que realizar con respecto a la modificación del tratamiento. En primer lugar, definimos ya hace tiempo pues, las reglas de ajuste posológico según la función renal, reglas para el ajuste de la terapia anticoagulante y antiagregante. También definimos reglas para la detección de toxicidades bioquímicas o hematológicas inducidas por fármacos y reglas para la individualización de la terapia según la cinética o genética del paciente. Posteriormente, hemos desarrollado estos últimos 4 programas de intervención, el de ajuste en la terapia antibiótica y antifúngica, un paquete de reglas para el ajuste en el paciente anciano y reglas para el control del dolor. Ahora ya recientemente con la pandemia, pues también hemos definido un bloque relativo al ajuste en los pacientes COVID. Bueno, en principio os voy a contar un poquillo algunos ejemplos de estas reglas clínicas para que
podáis visualizar de lo que estamos hablando. No me voy a detener en el programa de ajuste por insuficiencia renal que todos conocemos, pues hemos identificado todos los fármacos que se ajustan por insuficiencia renal, a partir de qué valor de filtración glomerular hay que hacer este ajuste y cuál es la recomendación posológica concreta en función de los distintos grados de insuficiencia renal. En cuanto al programa de ajuste de la terapia anticoagulante y antiagregante, pues las reglas que más impacto están teniendo son aquellos pacientes que están en tratamiento con Sintrom y que presentan un INR elevado. También nos permite la detección de plaquetopenias inducidas por heparina. Y también nos ha permitido detectar pacientes que están en tratamiento con Sintrom y heparina de bajo peso molecular y ya presentan un INR por encima de 2, lo que permitiría la suspensión de la heparina. En cuanto a las toxicidades bioquímicas o hematológicas inducidas por fármacos, hemos detectado hipertrigliceridemias asociadas a everolimus, hemos detectado hiponatremias inducidas por diferentes fármacos, inhibidores de la bomba de protones, IECAS, ciprofloxacino, las plaquetopenias inducidas por linezolid. En el programa de ajuste según la cinética genética del paciente, pues nos permite detectar de forma precoz todos aquellos pacientes que se encuentren en tratamiento con algún fármaco de estrecho margen terapéutico y que en ese momento tengan niveles fuera de rango, bien por encima o por debajo. También nos permite detectar algunos polimorfismos de distintos genes, como el DPID, pues pacientes que son metabolizadores lentos y que están en tratamiento con 5-FU para poder alertar al médico y realizar la recomendación correspondiente, ¿no? Alertándole de la posible toxicidad del fármaco. En cuanto a las reglas de micro, pues como os comentaba, este es uno de los programas que hemos incorporado en los últimos años con la integración de todo el sistema de pruebas de microbiología. Algunos ejemplos de reglas serían pacientes, pues nos ha permitido identificar pacientes que tengan un aislamiento de un enterococo amplio banco sensible y que estén en tratamiento con daptomicina o linezolid, en cuyo caso podrían desescalar el tratamiento o poder realizar la terapia secuencial en aquellos pacientes que ya toleran la vía oral y no tienen, están en tratamiento con tratamiento antibiótico intravenoso, pacientes que estén colonizados por SARM y no tengan un tratamiento específico para esto. Otro de los programas que hemos incorporado también en los últimos años sería el programa en el paciente anciano, que nos permite pues, realizar sobre todo muchas intervenciones de desprescripción, ¿no? Pacientes que están en tratamiento con inhibidores de la acetilcolinesterasa y están teniendo una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. Pacientes que tengan en su tratamiento un bloqueante alfa-1 adrenérgico y estén sufriendo una hipotensión, o pacientes mayores que estén en tratamiento con megestrol, que ya sabemos que su eficacia es controvertida. Perdonar. En cuanto al programa del dolor, nos ha permitido detectar pacientes que están sufriendo dolor según la escala EVA que registran las enfermeras en la planta, pacientes ingresados y que no se les está tratando adecuadamente según los protocolos estandarizados en el hospital. Y recientemente hemos incorporado ya en los últimos meses este programa de intervención para pacientes COVID. Una de las alertas que más impacto están teniendo es los pacientes que tienen una PCR positiva y que siguen en tratamiento con ceftriaxona, en cuyo caso recomendamos suspender el antibiótico. También pacientes que han estado en tratamiento con Caletra o la hidroxicloroquina, que en la primera ola eran los dos fármacos que más utilizábamos en los pacientes ingresados, que como sabéis son fármacos que prolongan el QT y que además de este fármaco estuvieran en tratamiento con algún otro fármaco que también prolongara el QT. Entonces recomendábamos pues un seguimiento electrocardiográfico estrecho a estos pacientes para poder vigilarles de cerca. También pacientes que tengan una PCR positiva y que no estén en tratamiento anticoagulante, que como sabéis las últimas guías recomienda que estos pacientes reciban una heparina de bajo peso molecular o el tratamiento anticoagulante que traían de forma crónica.
Nosotros lo que hicimos fue que tras el desarrollo de la herramienta y la introducción de los primeros programas que os he descrito, hicimos un estudio para poder ver si efectivamente esta herramienta estaba siéndonos de utilidad en la detección de errores, ¿no? Comparamos la validación de los tratamientos sin la ayuda de la herramienta, o sea, de forma tradicional, y la validación que estábamos realizando ya con la ayuda de esta herramienta implantada en la práctica clínica. Y vimos que efectivamente conseguíamos doblar la tasa de errores de prescripción de forma estadísticamente significativa y que además los errores que estábamos detectando tenían en general una mayor gravedad, o sea, hubiesen tenido un mayor impacto sobre los pacientes. Por este motivo decidimos que había que continuar creciendo. Entonces, lo que hicimos fue seguir desarrollando programas, estos últimos que os he contado, el de microbiología, el del paciente anciano, las reglas para el dolor, y de forma sistemática y de forma activa vamos desarrollando entre todos los farmacéuticos que formamos el servicio, diferentes programas de intervención para poder enriquecer la herramienta. Y vemos que efectivamente seguimos con esta misma tendencia de aumentar la capacidad de detectar errores de medicación y que además estos errores en general son errores que presentan una gravedad alta. Además, también hemos llevado a cabo un análisis económico, cuánto es el dinero que ahorramos gracias a la detección de estos errores, y vemos que también el crecimiento pues, es exponencial. Hasta este momento, IGEA generaba alertas, ¿no?, relativas a la seguridad y a la eficiencia que nos permitía garantizar a través de la validación farmacéutica una farmacoterapia segura y eficiente. Sin embargo, en los últimos meses hemos querido dar un paso más y estamos desarrollando ya un módulo que nos permite el seguimiento y el análisis de los resultados en salud en los pacientes. A esta herramienta, a este módulo nuevo le hemos llamado Andares. A modo de ejemplo, pues os voy a presentar este módulo que hemos desarrollado para los pacientes que tienen migraña y que inician nuevos tratamientos. Estos formularios lo que hacen es que captan de la historia clínica electrónica todas aquellas variables clínicas que hemos seleccionado dentro del equipo de trabajo. Las coge directamente de la historia clínica y además también nos permite, tanto a los médicos como a los farmacéuticos, registrar en estos formularios todas aquellas variables que vayamos recogiendo en las consultas de seguimiento. Una vez que tenemos todos los formularios de todos los pacientes en seguimiento, nos permite en cualquier momento extraer cuáles son los resultados que estamos obteniendo en estos pacientes para poder realizar un adecuado seguimiento de los resultados en salud con estos tratamientos. Como conclusión final, podríamos decir que IGEA genera alertas que nos permiten garantizar una farmacoterapia segura y eficiente en nuestros pacientes, integra distintos sistemas de información clínica a tiempo real, nos permite la monitorización de resultados en salud de los pacientes y es fácilmente exportable a otras instituciones. Y ninguna cosa más. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Y Eva Delgado, cuando quieras, creo que ya vemos tu pantalla. Hola, buenas tardes a todos. Voy a maximizar la pantalla y si puedes, no sé si la estáis viendo ya, en grande. Para que te veamos. Sí, ya está. ¿Ya está? Perfecto, gracias. Ya la veis en grande, ¿verdad? Sí. Ahora. A ver qué... Esperar que voy a iniciar la presentación. Bueno, lo primero que todo, mientras se me va poniendo la presentación, es agradecer pues tanto al Grupo Tecno como a la SEC pues la organización de este webinar y el haberme invitado. Estoy aquí en representación del Grupo Cronos y bueno, yo os voy a presentar algunos programas o aplicaciones que existen actualmente en el mercado para detectar problemas relacionados con la medicación en los pacientes crónicos. Probablemente no estén todos y yo sí que me gustaría que luego en el debate, si alguno de los que nos están hoy escuchando conocen algún programa que yo no haya mencionado y que merezca la pena de comentar, pues que luego nos lo comentéis. Son los programas que pues en el Grupo Cronos utilizamos más habitualmente y algunas webs que a mí me gustan mucho pues para consultar cuando tengo dudas del tratamiento de los pacientes crónicos.
Bueno, en primer lugar yo las he dividido en dos partes, unas en las que nos permiten hacer una revisión individualizada de nuestros tratamientos y otras que son generales, que lo que puedes consultar pues son las pautas de tratamiento, pero que no las podemos individualizar en nuestros pacientes. Entonces, de las que sí que podemos hacer una revisión individualizada, os he puesto estas tres que probablemente conozcáis, son el check de MEX, el MedStopper y luego la calculadora anticolinérgica. Y de las herramientas generales he hecho una selección porque es verdad que de esto sí que hay muchísimas webs y os he puesto las que, y comentaré brevemente las que os he puesto aquí, ¿vale? Vamos a empezar con el Check de MEX. El Check de MEX es una aplicación que se ha desarrollado en España. Es una aplicación de pago. Una vez que te suscribes, nada, simplemente se inicia la sesión y es una web bastante completa. Sirve tanto pues para poder revisar la farmacoterapia en el paciente crónico en el día a día como en el ámbito formativo docente. Cuando entras en la aplicación, bueno, pues te permite introducir los datos de tu paciente respecto a sexo, edad, si está hospitalizado o no, si tiene sonda nasogástrica o no, la tensión arterial y la creatinina. La creatinina nos va a servir para después, en los diagnósticos que nosotros le metamos, si el paciente ya tiene la creatinina alterada, ya te lo va a coger como que tiene insuficiencia renal. Se van introduciendo los datos clínicos de nuestro paciente, que son bastante sencillos y te permite además poner pues, simplemente hipertensión si no tenemos más información o individualizarla exactamente el grado que queremos. Y con los fármacos pasa un poco lo mismo. Podemos poner el principio activo o bien podemos especificar la especialidad, la dosis, etcétera. Una vez que tenemos todos nuestros datos de nuestro paciente introducidos, nos permite hacer una selección de lo que queremos revisar. Por un lado tiene lo que son los criterios explícitos, Stop Start, BIRS y Priscus y también los Stop PAL, que podemos seleccionar los que queremos. Como veis, he puesto algunos. Y también nos permite pues, seleccionar contraindicaciones, alertas, precauciones, etcétera. Una vez que tenemos nuestras preferencias de revisión, que incluso las podemos guardar para sucesivas búsquedas, le daríamos a revisión global y nos sale un informe bastante extenso. En la parte superior, los datos de nuestro paciente para saber un poco qué es lo que ha tenido en cuenta el programa y todos por un lado, los criterios que hemos marcado, las contraindicaciones, las dosis adecuadas y demás. Por ejemplo, en este caso, un criterio STOP. Si queremos ver qué es lo que pasa, un criterio de BIRS, lo pinchamos y podemos ver la explicación de por qué el lorazepam es un criterio BIRS 2019, que además también es visual porque te lo pone con colores. Esta misma información nos la podemos poner en un informe resumen que se puede guardar como PDF tal cual o se puede manejar como un documento de Word, podemos cortar, podemos añadir lo que queramos y nos lo podemos imprimir o bien mandarlo por email si queremos mandárselo al médico, etcétera. También te permite hacer un resumen por fármacos o por acciones. Y también un apartado muy interesante enfocado al paciente es que nos permite personalizar consejos al paciente. Tiene en cuenta las patologías que hemos introducido al principio y nos las permite clasificar según clínica o según fármacos. Y lo mismo, lo podemos cortar, añadir, pegar, es lo que queramos, guardar como PDF, etc. También nos permite hacer un plan de tratamiento al paciente, para que esto es muy interesante cuando se va de alta o si está en la consulta, también se lo podemos enviar al médico prescriptor y demás. Y también tiene una conexión con el móvil. Con lo cual, todo esto es bastante completo y la verdad que es bastante rápido el programa. También nos permite guardar el caso como nosotros queramos, luego te lo permite exportar a un Excel, que desde el punto de vista de investigación, si se quiere hacer algún trabajo, pues es muy interesante. Nosotros este programa lo utilizamos cuando hicimos hace años un programa de intervención farmacéutica en el paciente mayor y era un estudio multicéntrico y esto nos permitió pues un poco unificar y tener los mismos criterios a la hora de ver las adecuaciones, lo que había que revisar, etcétera. Y otras funcionalidades que tiene más genéricas pues son, antes de las funcionalidades genéricas, también te permite revisar un conjunto de pacientes en bloque, que es lo que os pongo aquí, importando un fichero, y también revisar en bloque 200 casos. Y luego también las personas que han diseñado Check de MEX lo que te permiten es contactar con tu empresa de prescripción pues para ver si de alguna manera se puede pues, hacer volcados sistemáticos, etcétera. Ellos en ese sentido creo que son bastante dinámicos y bastante ágiles y te facilitan bastante el trabajo del día a día. Y luego eso, lo que os iba a comentar, tiene también una serie de escalas e índices que puedes utilizarlas o no.
pero que están ahí, que son muy útiles. La mayoría de los test geriátricos están y podemos adaptarlos a nuestro paciente, test de adherencia, comorbilidades. También ha cogido la puntuación en la pirámide de los pacientes crónicos que está en la SEP, etcétera. ¿Vale? O sea que esto en cuanto al check de mes, que me parece la verdad que es un programa que es bastante completo. Otro programa que os presento es el MedStopper, que seguramente también lo conoceréis, lleva ya bastantes años. Este programa ha sido desarrollado en la Universidad de Victoria, en Canadá, por farmacéuticos y geriatras. Y bueno, pues una vez que cuando entras en el programa, te permite individualizar en el paciente porque vas combinando los fármacos con la clínica. Lo primero que te pregunta es si el paciente es frágil o no, y si tienes dudas incluso te hace un link para que lo compruebes en una escala que tienen ellos. Te viene muchísima información de cómo utilizar el programa, de cómo han utilizado ellos los rankings, etcétera. O sea que es bastante sencillo y tiene bastante información o sea que es bastante fiable, por lo menos a mí me gusta bastante. Y también es muy fácil de manejar. Pues yo aquí os he puesto un ejemplo. Por ejemplo, añades paroxetina y te pregunta cuál es la indicación para la que se ha prescrito. Puedes ir añadiendo todos los fármacos de ese paciente, de tu paciente, y después te saldría un plan como este. Ellos te clasifican el riesgo, o sea, está enfocado a la desprescripción, lógicamente, pero te clasifican el riesgo y lo que primero hay que desprescribir al principio. Y con colores. Por ejemplo, aquí os he puesto la paroxetina, pues recomendarían desprescribirla con un rojo y también va a la escala hasta el verde, que sería el que menos riesgo tiene. También se puede clasificar, aquí vemos Stopping Priority, pero también se puede poner por condiciones clínicas. También te pone un sistema de caritas, pues según la cara esté más contenta o menos contenta, pues significa que hay que ir suspendiendo el fármaco. Una explicación bastante exhaustiva de por qué, incluso también te pone los criterios BIOS y STOPS, si existen. Y este informe se puede volcar en un PDF y se puede imprimir, enseñárselo al médico, al paciente, porque también da recomendaciones pues, de cómo retirar fármacos de manera paulatina para el paciente y demás. Y el último que os presento, que de forma individualizada, es la Anticholinergic Burden Calculator, también la habréis visto a lo mejor como ABC Calculator, que ha sido desarrollada por el grupo de investigación Chronic Pharma, que son farmacéuticos del Hospital Virgen del Rocío, que además aprovecho y ya os cuento que seguramente la mayoría lo sabréis, esta semana, miércoles, jueves y viernes, hay unas jornadas que ellos han organizado y el miércoles van a presentar, además de esta herramienta, alguna herramienta más en las que han estado trabajando, así que os animo a que os apuntéis. Y bueno, esta calculadora es gratuita, que no sé si en el MedStopper lo dije, también es gratuito. Esta calculadora es gratuita, simplemente que aquí hay que entrar con un login. Te tienes que loguear y ya entras directamente. Te permite, tiene web y app, ¿vale? Las dos tienen más o menos la misma información. Puedes entrar creándote tus pacientes y luego de ahí calcular la carga anticolinérgica o directamente, si no quieres, pues entrar directamente a la calculadora. Y también te da bastante información de las escalas que utiliza. Cuando nosotros entramos en la calculadora para ir poniendo todos los fármacos que queremos chequear o que queremos ver la carga anticolinérgica, es muy fácil, los vas introduciendo y algunos de ellos incluso te permite poner la dosis, ya que en función de la dosis la carga anticolinérgica varía. Y como veis te hace un cálculo bastante visual, en función de las escalas te pone los colores, pues el fármaco que más carga anticolinérgica tiene te lo pone en rojo y el que menos en verde o incluso nada, en los C0. Si para esa escala no existe. Este informe también te lo da en forma de gráficos, te lo permite exportar a un PDF y te lo permite exportar a un Excel. Y bueno, al final te da el resultado global de todos los fármacos que lleva el paciente y combinando todas las escalas. Te hace un algoritmo matemático. Entonces, bueno, pues también de un vistazo puedes ver la carga anticolinérgica que hay en tu propio paciente. Si te lo has guardado, puedes volver a recalcularlo si le cambias los fármacos al cabo del tiempo. Respecto a las webs más generalistas, esta está de desprescribing.org, también ha sido desarrollada en Canadá por investigadores del Brucher Research Institute de Ottawa y la Universidad de Montreal. Tiene muchísima información, yo la verdad que no puedo contarlo todo porque no tendríamos tiempo, pero bueno, sí que os animo a que la consultéis. Tiene también la versión en app y la versión web. Una de las cosas que más me gustan son los guidelines y los algoritmos que han desarrollado, porque es verdad que aunque es general, pero tú sabiendo la indicación para la que te han prescrito un fármaco en tu paciente y el fármaco en concreto, puedes, siguiendo el algoritmo, llegando a ver si ese fármaco estaría recomendado desprescribirlo
o no, ¿vale? Tiene algunos algoritmos, no tiene de todos los grupos farmacológicos, pero tiene bastantes y van incorporando. Además, pues están muy bien hechos y son muy, muy completos. Y además, la página de Bruyer, que también se puede acceder desde la de expresscribing.org o aparte, es una página enfocada a los cuidados del paciente crónico y uno de los apartados es polifarmacia y desprescripción. Me gusta bastante porque tiene un módulo formativo muy, muy interesante con casos. Entonces, bueno, pues para quien quiera, desde el punto de vista docente, para los residentes, etcétera, está muy bien. Pues para formarse en polifarmacia de mayores y desprescripción está muy bien. Y esta página, que a mí también me gusta muchísimo, es la que ha desarrollado el NHS escocés. Seguramente lo conoceréis también. Ellos tienen un documento que ya va por la 3ª edición, que es cómo hacer una prescripción realista de la polifarmacia, cómo hacer una prescripción realista. Y todo eso lo han volcado en la web. Han hecho una web bastante visual, que además tiene 2 partes, una enfocada a los profesionales y otra enfocada a los pacientes. Si vemos la parte de los profesionales, pues eso sería lo primero que vemos. Ellos te cuentan en cada uno de los iconos toda la información que contiene, ¿no? Y con mucho detalle. Además, creo que también tienen una app que también puedes llevarlo en el móvil. Si te entra una duda de un fármaco, pues si está recomendado o no, pues eso, el grado de eficacia que tiene y demás lo puedes ver en el móvil si estás en la planta con los médicos y demás. Estos son los pasos que ellos siguen para saber si quieres prescribir un fármaco o es el más indicado, etcétera. Aquí tienes también los topics que llaman ellos, pues de grupos farmacológicos, pues para saber cuándo hay que prescribir y cuándo no, por eso que en el paciente mayor está recogido como lo más importante. También otro apartado muy interesante es el de la eficacia, ¿vale? Tienen algunos muy interesantes. Y esto que también me gusta, que es enfocado al paciente, porque es verdad que los pacientes crónicos, pues muchos son muy activos o los cuidadores y quieren saber pues, si un fármaco que toman está adecuado o no, hacerles partícipes de si hay que prescribir un fármaco. Y en esta parte, pues sería una web para recomendar a los pacientes o a los cuidadores que quieren participar de manera activa en su tratamiento. Y por último, esta es otra de las páginas que también creo que enfocada al paciente crónico está muy bien. Ha sido desarrollada por la Royal Pharmaceutical Society y tiene un apartado de polifarmacia, o sea, para saber cómo ellos lo dicen para hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, pues lo mismo, tienen mucha información que nos sirve pues, para hacer una consulta concreta de un fármaco que queremos saber si se puede prescribir o no y no tenemos que irnos pues, a hacer una búsqueda en PubMed, pues ya nos dan información evaluada de los pacientes mayores. Entonces, bueno, pues creo que también es bastante interesante. Seguramente, como os decía, seguramente haya más páginas, pero bueno, que yo he hecho un poco una selección, dado el tiempo que teníamos, de las que yo en el día a día suelo utilizar en la revisión de mis tratamientos. Y como conclusiones, bueno, pues nada, yo creo que todos sabemos que la detección de PRMs en pacientes crónicos es una necesidad actual para disminuir los problemas en salud, que es verdad que disponemos de herramientas que nos ayudan para que esta revisión sea más rápida y ágil, pero que yo creo que todavía tenemos una asignatura pendiente, que es la integración de estas herramientas en los sistemas de prescripción y la historia clínica de los pacientes. Es verdad que se están desarrollando pequeñas pues sistemas de alertas que nos alertan de algún criterio stop, de algún tal, pero todavía lo que la integración total yo creo que todavía está por desarrollar. Y nada más, por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias y luego, pues nada, en la parte de preguntas, si tenéis alguna duda, pues nada, encantada de resolverla. Hasta luego. Muchas gracias, Eva. Y nada. Pasamos a David García. Cuando quieras, David. Muy bien. Bueno. Tu pantalla ya. Perfecto. Muy bien, pues un momento. Bueno, yo voy a hablar fundamentalmente sobre alto medicamentos y Geridrax y agradezco tanto a la SEF como al Grupo Tecno la oportunidad que nos ha dado. Lo primero es posicionarse uno donde está, ¿no? Como decía Jaime Poquet, tenemos un problema, se invierte un gran tiempo en la validación de las prescripciones, fundamentalmente en la validación rápida. ¿Por qué? Porque tenemos muy poco tiempo y eso, como aparece en este artículo, parece que se asocia el hecho de validar de forma rápida a un incremento en la frecuencia de errores de validación. Y el primer planteamiento que nos podemos hacer es, ¿tenemos falta de conocimiento? No creo. ¿Acceso a la información? Tampoco.
tiempo. El tiempo es nuestro problema. Quizá necesitamos un Google Maps de medicamentos que nos ayude a tomar decisiones. Nosotros nos planteamos hacer una mega base de datos con 1,2 millones de celdas de información, donde abarque diferentes detecciones o la capacidad de detectar problemas con los medicamentos y especialmente en la dosis. ¿Por qué? Porque es uno de los mayores problemas, como luego veremos. ¿Y en qué nos basamos para hacer esta mega base de datos? Pues fundamentalmente en información clínica. ¿Y esto sirve para algo? Pues lo que hicimos fue analizar la utilidad de esta herramienta. Analizamos 3.490 pacientes, 42.000 tratamientos en 8 días no continuos de diferentes hospitales y lo que encontramos es que con la herramienta nos multiplicamos prácticamente por 3 con respecto a las intervenciones totales y especialmente en las muy significativas y en las significativas para el paciente. Curiosamente, en las no significativas para el paciente, porque hacemos cosas, por ejemplo, cambiar un prilo por otro, que no va a ser significativo clínicamente para el paciente, no va a mejorar, porque hagamos eso, aunque lo tenemos que hacer, y en ese tipo de actividades, ciertamente, los sistemas inteligentes no son mejores que nosotros. Nosotros somos muy buenos en hacer intervenciones no significativas desde el punto de vista clínica, pero donde tenemos que avanzar de forma clara es en las que son muy significativas o significativas. ¿Esto qué implica? Que aproximadamente en base a este estudio el 70% de las posibles intervenciones del farmacéutico se pierden, no las hacemos. ¿Y por qué? Por sobrecarga asistencial, no nos falta formación ni información. Lo que tenemos es que validar a eso de la una cantidad ingente de tratamientos y nos hace que, bueno, pues desgraciadamente muchas intervenciones pasan desapercibidas. En un segundo estudio que encontramos, más de lo mismo, somos muy buenos en hacer intervenciones no significativas desde el punto de vista clínico, pero tenemos que avanzar en las significativas y en las muy significativas, porque los sistemas automáticos han venido para quedarse. Y ¿eso qué implica? Que la validación tradicional rápida del siglo XX no cumple las expectativas del siglo XXI. En base a este análisis que se hizo cuando el sistema analizaba 200 pacientes por minuto, ahora analiza 400 pacientes por minuto, esa eficiencia del sistema automático es prácticamente 10 veces superior al tradicional, con un rango entre 4 y 34 veces superior. Este sistema, ¿qué hace? Alto Medicamentos lo que hace es detectar errores o problemas con los medicamentos y analizar la relevancia clínica de cada error, porque no todos los errores tienen la misma relevancia clínica. En rojo, aquello que realmente el sistema piensa que es muy importante. Revisar. En verde es aquello que dice, bueno, quizá, si tienes tiempo, échale un ojo, si es que lo tienes. Y si no, céntrate al menos en las alertas, ¿no? Y después informativas. Nunca vas a tener tiempo, pero si tuvieras, podrías hacer algún tipo de mejora, ¿no? Es decir, hace que tú priorices. Por ejemplo, aquí te dice, digoxina, cuidado. ¿Cuidado por qué? Porque tiene un potasio de 3, o furosemida. ¿Por qué? Porque tiene un potasio de 3, mientras que lleva quetiapina y tiene un potasio de 3 y dices, mira, puede que esté asociado. Sale en verde porque es un efecto raro y probablemente no esté asociada a la quetiapina. Y te va diciendo, por ejemplo, Atarax aquí, hidroxicina, 75 miligramos. ¿Por qué? Porque es anciano. Si llevara 50, no saltaría. Pero como es un anciano, sí salta. Si fuera un adulto normal, pues no saltaría, pero es un anciano. Es decir, que él analiza la relevancia clínica del hecho en función de unos algoritmos de decisión. Y no solamente eso, sino que se adapta, porque la inteligencia tiene que ser adaptada y tiene que ser adaptada a cada servicio o unidad. Oye, tú puedes plantear, mira, yo quiero que en la UBI la ceftriaxona tenga un 40% más de dosis que la normal, ¿no? O en psiquiatría o incluso cada farmacéutico. Y como ya los sistemas inteligentes son tu compañero, te dice lo que tú, como farmacéutico, deberías revisar de forma prioritaria. ¿En base a qué? En base a tus propias selecciones. Por ejemplo, niños menores de 3 años o aclaramiento de creatinina por debajo de 40 o medicamentos por encima de 100 o de 300 euros, lo que tú elijas, una especialidad concreta, lo que quieras. Y no solamente eso, sino que tiene que ser lo suficientemente inteligente para decirte, oye, cuidado, que recomendaste bajar una dosis hace unos días, el paciente ha mejorado su insuficiencia renal y ahora hay que subirla. Y hay que analizar y analiza la relevancia clínica de ese cambio y te lo indica.
Y no solamente eso, sino que captura directamente creatinina, bilirrubina, sodio, potasio y hemoglobina, en este caso si está en Pharmatools. ¿Por qué? Porque es fundamental validar con datos clínicos. Tenemos que avanzar en ese aspecto y es vital, a mí me parece vital para poder validar, analizar la creatinina y el potasio. Y eso falta en muchos servicios de farmacia y debemos avanzar porque los sistemas inteligentes, vuelvo a repetir, han venido para quedarse. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? Y donde ves ADIRO de 300. ¿Por qué salta el ADIRO de 300? Porque es un anciano y entra dentro de los criterios STOP. Por ejemplo, te dicen ancianos no más de 160 miligramos, pero sale en verde. ¿Por qué? Porque piensa que a lo mejor para ti no es tan crítico. Mientras que otras alertas, como hemos visto antes, por ejemplo, hidroxicina de 75 o digoxina 0,25 y es anciano, eso quizás sea más importante. Mientras que otros, por ejemplo, un diazepam, vale, sí es un criterio stop, saldrá en verde. Si quieres hacer criterios stop, podrás hacerlos, pero quizá no sea tan prioritario como una digoxina de 0,25 en un paciente de 90 años, ¿no? Es decir, que mezcla la relevancia clínica con la situación del paciente. Por ejemplo, aquí tenemos una vincristina intratecal, donde vas poniendo vincristina intratecal o una morfina intravenoso. ¿Por qué? Porque lleva 220 miligramos. ¿No te habrás equivocado? O este metotrexato de 25. Igualmente, y sale en rojo. Mientras que otras van saliendo en verde y va informándote para que tú, que no tienes tiempo, tardes lo menos posible en tomar esas decisiones que son importantes. Por ejemplo, esta Darbo, si tiene una hemoglobina de 13, ¿no? O esta piperacilina que lleva 15 días, ¿no? Va tomando decisiones que tú luego las utilizarás o no. Y además te dice lo que tú tienes que analizar, porque mira, este paciente, lo que estáis viendo es real, este paciente tiene un sodio de 130, lleva todo este tratamiento, o este aclaramiento de 10,6, o este potasio de 5,6. ¿Cuáles han sido, qué resultados llevamos? Pues en estos 5,5 años hemos analizado 20,5 millones de tratamientos de bastantes hospitales. ¿Dónde está el problema fundamental? El problema fundamental porque diferencia lo realmente importante de lo que, bueno, es mejorable, ¿no? En verde, en rojo lo absolutamente prioritario y en verde aquello que es mejorable. Si tienes tiempo, échale un ojo, pero de momento céntrate en las alertas y después lo revisar, ¿no? Y ese problema fundamental y crítico, en su mayor parte, ¿cuáles son? Problemas de dosis, de duplicidades, de interacciones y de insuficiencia renal, ya sea real o ficticia. Si tú no le das la creatinina, él pensará, calculará, estimará un aclaramiento de creatinina en función de la edad del paciente, ¿no? Y por otra parte tenemos Geridrax. Geridrax, ¿qué es lo que pretende? Pues fundamentalmente desprescribir, calcular la carga anticolinérgica, detectar cascadas terapéuticas, todo de forma automática y controles analíticos, por ejemplo, problemas de leucocitosis, trombocitopenia, granulocitosis, estatinas en pacientes con colesterol por debajo de 100 o desnutridos. Y todo ello de forma automática, porque como tú no tienes tiempo, la cuestión está en aplicar, en dar una serie de teclas y que él te diga, que te haga una serie de recomendaciones. Y no solamente te analice posibles criterios STOP, Birles, Chrome, PIM, Stop Frail, sino que a su vez también te lo haga con y sin si precisa, porque no tienes tiempo en un momento dado de intentar quitar un medicamento que además es sin si precisa, ¿no? Perdón, que es si precisa. Y la carga anticolinérgica igualmente te calcula toda la carga anticolinérgica por 10 fórmulas, de forma automática, te dice cuántas fórmulas coinciden en esa carga, como veis aquí, qué dice up to date con respecto a ese principio activo, si es de baja o alta potencia, si está asociado a demencia y si tiene alternativa. ¿Para qué? Para que te centres y en un momento dado te haga un pequeño resumen donde diga, mira, estos están asociados a demencia y esta es la alternativa, para que lo tengas fácil a la hora de la desprescripción y el cálculo de la carga anticolinérgica, ¿no? Y no solamente eso, sino también las cascadas terapéuticas determina, quizá, mira, este determinado medicamento, el paciente lleva un bloqueante de calcio que produce edema, que a su vez es tratado con furosemida, ¿no? Y te va todo de forma automática indicando qué posibilidades de mejora tienes. Y no solamente eso, sino los problemas de leucocitosis, como veis aquí, trombocitopenia, granulocitosis, y además en rojo aquellas que piensa que son más importantes y, oye, mira, revisa porque tiene un colesterol de, imaginaros, de 70 o de 80 y lleva una dosis alta de atorvastatina, etcétera, ¿no?
Y con esto, la verdad es que, sorprendentemente, con respecto a la desprescripción, en las residencias sociosanitarias se está desprescribiendo y se está actuando no solamente en grupos específicos, por ejemplo, sino en stop frail. ¿Qué podríamos concluir? Que la validación rápida tradicional no cumple con los requisitos del siglo XXI, deja pasar excesivos errores, el control de pacientes ingresados y de tratamientos en ancianos debe realizarse por sistemas automáticos realmente inteligentes y adaptativos, es decir, no solo criterios únicos, deben de valorar todos los tratamientos en conjunto porque tú no tienes tiempo y además, y eso es básico, tenemos que integrar los datos analíticos con los tratamientos y además dejar que sean analizados automáticamente. Y eso es todo. Muchísimas gracias y doy paso a Enrique Tebar. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. La presentación que tengo, voy a hablar de un sistema de soporte al programa de optimización de antibióticos que hemos diseñado en mi hospital. Yo estoy en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, que es un hospital de unas 1000 camas, que genera estos datos, datos de 2019. Como sabemos que aproximadamente el 50% de pacientes en algunos cortes que hemos hecho en nuestro hospital son más del 50% van a tener prescrito uno o más antibióticos, pues podemos imaginar que cuando empezamos a reunirnos en el grupo PROA, que se constituyó en 2015, no nos planteamos realizar esos 500 tratamientos o 500 pacientes que iban a tener tratamiento prescrito antibiótico. Lo que definimos ese año fue unos objetivos, unos indicadores y sobre todo unos criterios de alerta que iban a hacer que seleccionáramos pacientes a revisar. Esos criterios no voy a entrar ahora, pero son los que más o menos están definidos en los diferentes documentos de consenso y que podemos imaginarnos. Pero ¿qué hacía? Sí, podíamos ir sacando esos listados de duración mayor de 7 días de antibióticos o antibióticos de uso restringido, pero al final íbamos a la reunión del PROA con un listado, con varios listados que eran inabarcables. En principio empezamos con un piloto del PROA en el servicio de medicina interna y tal y como estábamos trabajando no podíamos ampliar ese modelo que teníamos de 2 reuniones semanales en el que nos reuníamos para discutir sobre pacientes a otros servicios. Pues empezamos a ir a buscar esos datos y descargárnoslos, también en un proceso más o menos manual, a las bases de datos de farmacia, que es donde teníamos la información sobre fármacos, sobre efectos adversos o sobre duraciones de antibióticos, pero también descargábamos del laboratorio. Y con esas descargas de datos, pues también un proceso bastante laborioso, hacíamos unas consultas, teníamos diseñadas unas consultas en Access que hacía que pues ya no solamente dependíamos de la información de la prescripción en farmacia, sino que añadíamos otros datos que sacábamos de otro sitio. Aquello también era, decimos, muy manual. ¿Y qué hicimos? Pues tocar la tecla que hay que tocar en estos momentos, que es pedir ayuda y quién tenía acceso a la información, a dónde estaba la información, para no tener que descargarla y trabajarla nosotros. Hablamos con el servicio de informática y le planteamos pues lo que teníamos en mente. Al final sabemos dónde está la información, son bases de datos al final, pues nosotros trabajamos con Pharmatool, que trabaja en una base de datos, ahora cambió a Postgres, y la historia clínica electrónica en Canarias se llama Drago, pero es Selene, que trabaja con una base de datos Oracle. Los informáticos fueron diseñando consultas, además en un lenguaje de código abierto, PHP, que es muy utilizado en diseño de web y permite pues ir buscando consultas sencillas que al final ellos saben, los informáticos sabían cómo hacerlo y nosotros le decíamos lo que tenían que buscar. Ahora hemos escuchado pues en las anteriores ponencias pues muchas de esas consultas, al final muchas coinciden y al final todos buscamos más o menos las mismas cosas y sabemos que además en la historia clínica los datos son infinitos. Lo único que hay que saber, buscar los datos que podamos utilizar, no el texto libre, que
Lo utilizamos para alguna consulta, pero buscamos datos tabulados o que estén en formularios. Algunas de estas modificaciones, pues ya dejamos de buscar fármacos antibióticos que habrán prescrito más de 7 días para además ir a la historia clínica y solo nos muestra aquellos que están a febril durante los últimos, aquellos pacientes que estén las últimas 24 horas a febril, y además los reactantes de fase aguda estén normalizados o en descenso. Se reduce un montón el número de fármacos que presentaba para actuar sobre ellos. Además ahora hemos metido información, por eso digo lo del texto libre, información que estaba disponible en los formularios de quirófano, porque hay veces que íbamos a intervenir sobre un paciente por una duración de un tratamiento y lo que ocurre es que tenía el quirófano al día siguiente para una amputación y el tratamiento lógicamente se iba a mantener por una osteomielitis hasta el día del quirófano. Pues ahora todos esos pacientes los podemos quitar antes de ir a la reunión del probado. Otros ejemplos en cuanto a la terapia secuencial oral, pues dejamos de buscar tratamientos que llevaran más de 3 días intravenosos y que tuvieran otros tratamientos prescritos vía oral, que era lo que podíamos encontrar en el programa de farmacia, para unirle además que tengan formulario de dieta oral activo, que estén afebriles, o sea, con buena evolución clínica, y los reactantes de fase aguda también en descenso. En cuanto a efectos adversos, pues aquí ponemos solo algunos ejemplos, pero es inagotable esta fuente y es la que más va creciendo. De la toxicidad hematológica del inesolid, de la daptomicina y el aumento de la CK, pero también nos avisa cuando no hay solicitado ninguna bioquímica o hemograma en los últimos 7 días de ese paciente. Aquí ponemos otro ejemplo del amoxiclavulánico, pues una de las cosas a las que no teníamos acceso es el formulario que sí se registra de control de deposiciones y podemos ver un amoxiclavulánico que esté provocando diarrea por una dosis plena en un paciente anciano, o también en la bioquímica es un efecto adverso más raro, pero se produce también colestasis y entonces buscamos marcadores que se alteran en la colestasis. En cuanto a la monitorización, fármacos monitorizables, pues nos enseña si tienen algún nivel solicitado, los fármacos que monitorizamos habitualmente en la farmacia, pero también si no lo tienen solicitado el nivel, pero cumplen las condiciones para considerarse un paciente que hay que monitorizar. En cuanto a ajustes en insuficiencia renal, pues buscábamos fármacos que precisan ajuste en insuficiencia renal, pero eso, pues hay muchos y había muchos falsos positivos, por lo que hacemos ahora, con el dato de creatinina calculamos el filtrado glomerular por MDRD, la fórmula que usa, y lo que nos propone es si la dosis prescrita es mayor a la dosis o igual a la dosis habitual y el paciente presenta insuficiencia renal, o como decía antes David, si han hecho un ajuste porque el paciente tenía una función renal deteriorada, pero ha mejorado, es decir, un filtrado mayor de 40 habíamos considerado nosotros, y la dosis prescrita es menor que la dosis habitual, pues también nos. En cuanto a la desescalada terapéutica, en este nos vamos a detener un poco. En principio hemos determinado unos antibióticos de amplio espectro y lo que comprobaba era el resultado del cultivo. Iba al laboratorio, la parte del laboratorio estaba no tan estructurada como la parte de las analíticas y nos mostraba el resultado del antibiograma para que lo ajustáramos. Ahora estamos terminando, pues hemos hecho un mapeo de la codificación que tiene el programa de cómo llama el programa de prescripción a los principios activos y cómo los llama microbiología, que además varía en función de si es un hemograma o es un urinocultivo o es un cultivo de exudado. Pues en los antibiogramas a cada antibiótico, que es el mismo, lo llama de distintas formas. Pues este mapeo ya lo tenemos hecho y después hemos añadido para cada microorganismo pues una escala en la que hemos determinado para cada microorganismo qué antibiótico sería de primera, segunda, tercera elección y cuáles no son intrínsecamente activos. Y con esto, pues ante la prescripción de un antibiótico, lo primero que hace la aplicación es comprobar si es resistente en el antibiograma que tenga reciente, o
también si no fuera uno de primera elección. Si alguna de esas respuestas es afirmativa, nos propondría, o antes de proponernos, comprobaría que si puede proponer el fármaco que tiene la aplicación como de primera elección. Si ese fármaco fuera resistente, seguiría la escala descendiendo a segunda elección, tercera elección, hasta llegar a una propuesta definitiva que sería lo que nos recomendaría finalmente en el listado. Esta es la parte que estamos trabajando ahora de mapeo, que ya está terminada, y graduación en cuanto a la relación de activo, recomendado o variabilidad o no activo. Y aunque podríamos sacar las alertas por tipo de alerta o por grupo de pacientes, lo que hacemos por la forma que tenemos de trabajar, que seguimos reuniéndonos 2 veces, lo que sí, pues los martes nos reunimos con ciertos servicios, los viernes con otros, al final son 8 servicios los que estamos en el PROA, y nos reunimos con un responsable del PROA de cada servicio. Eso ha hecho que aumentemos el grado de aceptación de las recomendaciones, la verdad, porque se comentan los pacientes allí y esa persona es la que transmite al resto de compañeros los audits que hacemos allí sobre los tratamientos. Pues lo único que nos hace falta para cada día es seleccionar el servicio, porque las reglas ya las hemos ido metiendo y al seleccionar el servicio pues nos da un listado que lo podemos descargar a un Excel y llevar en papel, y después esto lo almacena en una base de datos. Algunos resultados, pues lo que hemos visto en los distintos cortes que hemos ido haciendo es que el número de pacientes que revisamos con respecto al total de pacientes que tenían tratamiento antibiótico prescrito, revisamos solamente un 40% del total. No llevamos como antes. Eso nos ha permitido pues ir ampliando a distintos servicios, y sobre todo donde vemos una mayor reducción es en los servicios médicos, medicina interna, geriatría, cirugía pues, o neurología, pues al ser tratamientos más prolongados por sus peculiaridades. Y en cirugía es verdad que esta gráfica ya recoge, una vez hemos metido la regla esta que enseña el formulario de quirófano, el parte de quirófano, con lo cual permite quitar muchos pacientes que antes teníamos que revisar y ahora, si vemos que tiene un quirófano próximo, no los llevamos. Y el número de tratamientos también revisados frente al total, revisamos el 37% del total de tratamientos prescritos. Con la distribución por servicios y el grado de aceptación, lo que decíamos, pues ha ido aumentando desde 2016, que lo hacíamos las recomendaciones sin tener estos responsables de servicios, sino a través de notificaciones en la historia. Creo que era un error por nuestra parte y nos dimos cuenta y buscamos la forma de cambiar. Ahora mismo estamos por encima del 85% en el grado de aceptación, y además los que no son aceptados se discuten y se justifican en las reuniones del PROA. Como conclusión, pues el SISPROA y al final cualquier sistema que podamos hacer que busque esas pequeñas reglas en las bases de datos que disponemos en las informaciones, un sistema adaptable, porque se puede adaptar a cualquier entorno en lo que lo único que precisamos, eso sí, es que esté la prescripción electrónica o la prescripción metida. Consulta de las bases de datos habituales en los hospitales, y al final se basa, como muchos de estos sistemas que hemos ido viendo esta tarde, en muchas pequeñas reglas sencillas que nosotros conocemos, y los informáticos conocen el lenguaje pero no saben esas reglas. Y que ha sido un sistema que ha demostrado ser capaz de reducir el número de pacientes y tratamientos a revisar. Y muchas gracias. Esta es una de las reuniones del PROA. Ahí teníamos a cardiología, vascular y medicina interna. Yo, si el resto de ponentes se van conectando las cámaras y el micro, no Muy sé bien. si es la hora, pero bueno, no sé si hay preguntas o se quieren animar a lanzar preguntas ahora.
más o menos hemos cumplido el tiempo. Es verdad que siempre se va algo, pero bueno, son las 4:12, así que... Muy bien, pues empezamos con las preguntas. Carmina María Bento Martins hace una pregunta sobre, en una situación de profilaxis antibiótica prequirúrgica, ¿podríamos considerar la autovalidación? Que entiendo que se dirige a Miguel Alaguero. Sí, en nuestro caso los antibióticos se decidió que en ningún caso autovalidaran, por eso no puedo hablar de experiencia de autovalidación con el caso de antibióticos. Pero como ha dicho Enrique Tebar, en todo el tema de antibióticos, además yo soy miembro del PROA, lo tenemos delegado en el PROA y, por ejemplo, uno de los filtros, tenemos una aplicación que va por la misma línea de la que ha comentado Enrique, y uno de los filtros que controlamos a diario en la reunión del PROA es, por ejemplo, cefazolinas de duración mayor de 2 días. Todos los días se revisan los pacientes que tienen una cefazolina de 3 o más días y se ya va a la reunión ya con la revisión hecha. En ningún caso hemos considerado que los antibióticos sea algo candidato a ser autovalidado. Lo cual no quita que, bueno, pues en un sistema protocolizado en el que determinadas cirugías ya esté establecido la duración de la cefazolina y que ya en la propia prescripción vaya la duración del tratamiento, pues quizás sería perfectamente adecuado que fuera así. Lo que pasa es que en el sistema de autovalidación debería incluir el diagnóstico o el motivo por el que se pone esa cefazolina y eso no lo hemos conseguido ligar. Es decir, deberíamos validar las cefazolinas que se van a utilizar para tales tipos de cirugía y no para otro. Si en la regla de autovalidación pudiéramos conseguir eso, pues perfectamente podría ser. Nosotros tenemos también la cefazolina y no sé por qué en nuestro hospital usamos el Cefminox para las profilaxis quirúrgicas. Creo que debemos ser el único de Canarias que lo usa, pero también es una de las intervenciones que tiene una aceptación segura y en esa, además de la duración, hemos metido la información del formulario del parte de quirófano, porque hay veces que nos ocurría que lo prescribían y el médico no ponía iniciar el día X que tiene la intervención, sino que lo dejaba prescrito, enfermería no lo administraba hasta el día de la cirugía, pero el día de la cirugía a lo mejor llevaba 3 días prescritos, pero es que nosotros íbamos a intervenir porque llevaba 2 días prescritos, pero decían, no, es que el hombre se iba a operar mañana. Pues todos esos falsos positivos los hemos quitado al meter la información quirúrgica. Carminda, desde Portugal te felicita y nos felicita a todos por el desarrollo de este webinar. Por otra parte, también para Miguel Alaguero, la pregunta la hace María Soledad Delgado Rey, dice, ¿qué programa permite utilizar lo que nos comentas, Miguel? Bueno, yo no pretendía hablar de nuestro programa en particular, sino, bueno, de un poco hacer ver las posibles utilidades que se podrían desarrollar y que lo deseable siempre es hacerlo dentro del programa de prescripción y validación. En nuestro caso, el sistema es Millennium de Cerner. Es verdad que tiene muchas ventajas, como es esta de poder relacionar toda la información clínica está en un mismo programa, ya sea la analítica, radiología, prescripción, y eso nos permite relacionarla y desarrollar este tipo de utilidades. Y aparte tenía ya implementado un sistema de validación con la opción de autovalidación, que es decir, que no es algo que al inicio del proyecto nosotros prestáramos mucha atención, nos centrábamos más en hacer un sistema de prescripción fiable, pero después, pues por necesidades, pues el sistema de autovalidación no funciona con hoja de tratamiento, es decir, tú no validas el tratamiento de una vez, sino que lo validas línea a línea. Eso genera, bueno, pues un mayor tiempo dedicado a cada línea que no se autovalide y al final la autovalidación es una mejora en la eficiencia, pero tienes que controlar muy bien qué es lo que estás haciendo y saber cuáles son los límites y cuáles son las posibilidades que te da el sistema de autovalidación. Paralelamente al sistema de autovalidación, pues tenemos chequeos y sistemas como es el caso de los antibióticos con el PROA y otros, que nos permiten pues, hacer una revisión retrospectiva de aquello que se ha autovalidado, ¿no? Eso es imprescindible con cualquier sistema de autovalidación. Después, para Sara Ibáñez,
hay dos preguntas, quizá porque como has hablado de anticoagulación. Buenas tardes, ¿recomendáis dosis intermedias de anticoagulación en pacientes COVID? Gracias. Es la C. Milagros García. Vale, pues seguimos el protocolo este que publicaron hace en verano, creo que fue, varios grupos de trabajo publicaron unos algoritmos que tuiteamos también por el Twitter del servicio con las recomendaciones de la anticoagulación. Entonces, pacientes que no estuvieran recibiendo anticoagulación previa y que tuvieran criterios de gravedad de la enfermedad por COVID, serían candidatos a una anticoagulación a dosis intermedias. Sí, serían candidatos. Muy bien. Y después, Paula Gómez indica, hola, soy Paula Gómez del Hospital General Universitario Gonzalo Blesa. Quería preguntar a Sara Ibáñez si el sistema IGEA se puede aplicar con PharmaTools, qué requerimientos debería tener la historia clínica para poder nutrir IGEA. Gracias. Vale, pues en principio IGEA funciona, bueno, se configuró con un lenguaje que se llama HL7, que es el lenguaje que utilizan casi todos los programas de prescripción electrónica para enviar la información a los sistemas automatizados de dispensación. Entonces, cuando se empezó a diseñar esta herramienta aquí en el servicio, pues se decidió utilizar este lenguaje porque es estándar y en realidad eso se podría integrar con cualquier programa de prescripción electrónica. Nosotros utilizamos Pharos, pero otros servicios como el Hospital de la Risaca en Murcia, por ejemplo, también lo está utilizando, otro hospital en Granada, y entonces se puede integrar porque sí, es un lenguaje estándar. Sí. David, no sé si te estás guardando la pregunta que ibas a decir ahora de Bernardo, por si había algún gerente en la sala. Y esto que voy a preguntar, pero es una pregunta envenenada que todos hemos pensado alguna vez. Que la había saltado, digo, hombre, yo supongo que será por terminar con las preguntas que había para Sara, pero es que Bernardo nos habla de si Bernardo Santos dice si conocemos algún trabajo que haya analizado la relación de coste-efectividad de reconvertir farmacéuticos de plantilla que se dedicaban a la validación, entiendo que tradicional, hacia funciones de creación, mantenimiento, desarrollo de sistemas de ayuda a la prescripción. Da la impresión de que la única manera de hacer frente a este reto es la conversión de puestos de trabajo. Veo que al final habla de conversión, menos mal, Bernardo, pensaba que estabas echando un par de farmacéuticos de plantilla y metiendo un par de IGEA. Miguel, ¿qué responde sobre esto? Bueno, pues yo veo clarísimo que en cada servicio de farmacia tiene que haber un responsable de los sistemas de información, de la prescripción, de la validación, de que hay que bajar a los infiernos de la informática un poquito, no digo hacer de informáticos, pero sí que entenderlos a ellos y que ellos nos entiendan a nosotros. Y sí tiene que haber como un mediador en cada servicio, porque muchas veces tenemos mucho potencial para hacer cosas pues como los que has hecho tú, Enrique, con la aplicación para el PROA o como lo que habéis hecho en IGEA. Y creo que si sabemos, si tenemos información, si la tenemos estructurada, si además tenemos estándares de integración como el HL7 que has comentado tú, Sara, si somos capaces, aliados con informática, de desarrollar aplicaciones que nos lleven a lo que queremos. Y si algo tenemos claro los farmacéuticos, como decía David, es que para validar hacen falta datos. No tiene ningún sentido un sistema de validación en el que no tengas la información necesaria delante. Si reunimos todo esto que he dicho, yo creo que es imprescindible que alguien de farmacia sea el interlocutor con los responsables de los sistemas de prescripción o los sistemas de información del hospital. Muy bien. Eva, de los programas que comentabas, has hablado que la asignatura pendiente es, pues como comentabas tú, la integración, por la dificultad de al final tener que meter los datos, y me pareció entenderte que algunas de ellas habían avanzado o había predisposición por integrarse en los distintos sistemas de información de los hospitales. Tenemos
¿Tú conoces alguna experiencia y con cuál de ellas? Bueno, yo sé que CheckDMX ofrece la posibilidad de trabajar una posible conexión con el programa de prescripción del hospital y de historia clínica electrónica, pero yo en mi caso no ha sido así. Pero sí que sé que ellos, los que desarrollan el programa informático, sí que lo ofrecen. Entonces, bueno, dan la posibilidad, se abren a la posibilidad de poder conectarse. Claro, todo depende que luego la otra parte, que sea el programa de prescripción del hospital, pues también tenga esa posibilidad, ¿no? O esté abierto a eso. Es el único que yo conozco, pero vamos, no lo sé. Realmente la gente lo que está optando es a incorporar sus alertas en sus propios programas, ¿no? Que es lo que ha contado Sara, lo que ha contado David. O sea, es un poco desarrollar nuestros programas, pero que es verdad que otra opción es, si existen programas en el mercado, pues integrarlos con la información de nuestros pacientes, ¿no? Sería de la otra opción. Y también otra de las preguntas de Moisés del Hospital Dr. Negrín, aquí también de Gran Canaria. Yo creo que relacionado con esto y por la dificultad de integraciones, le hace la pregunta a David sobre altos medicamentos. La historia de los hospitales al final, los datos que manejamos son muy sensibles, son datos de pacientes y esto de mandar información, aunque sea anonimizada, a servidores externos o donde no esté dentro de la red del hospital, pues es muy sensible y complicado. Altos medicamentos contempla esa opción de instalarlo en servidores propios del hospital para que funcione ahí. Sí, la verdad es que habitualmente lo que se hace es capturar la información, como dice Moisés, se captura la información, se anonimiza, no aparece ningún dato de pacientes, aparece paciente 1, 127, 423, que no se sabe quién es. Eso es lo que se sube anonimizado, se analiza sin saber a qué paciente corresponde y una vez que se descarga en el hospital de origen es donde se desanonimiza. O sea, se analizan pacientes que no se sabe quiénes son y que no están, no aparece ni número de historia, ni paciente, ni nada. Es simplemente un número. El 427 lleva esto y el 427 mañana será otro. Pero sí se ha planteado, ahora que estamos en un proyecto que ya no solamente se centra en España, sino que en otro país, estamos trabajando ya en otro país de la Unión Europea, se está planteando alternativas, otras alternativas posibles. Bien, y también tenemos una pregunta de María de Castro, o sí, una pregunta. Yo a ti, Miguel, te he escuchado en algún congreso hablar de la titulación sobre esta figura del farmacéutico especializado en informática. ¿Crees que es necesario? ¿Nos queda mucho por recorrer aquí en España todavía para parecernos a lo que ya hay en otros países? Bueno, solo conozco la experiencia de Estados Unidos. En su día, cuando lo revisé, había 23 hospitales que estaban en los que tenían disponible el segundo año de formación en farmacéutico informático. Y bueno, me pareció una experiencia bastante interesante. Creo que nos queda un poquito para llegar ahí. Yo creo que quizás no estamos dando la importancia que tienen a todos estos sistemas. Pero bueno, yo creo que sería muy interesante y yo creo que el grupo Tecno quizás es el punto de partida, ¿no?, para demandar este tipo de titulación o de formación específica, ¿no? Y como decía antes, considero imprescindible que en cada hospital al menos haya un farmacéutico vinculado a los sistemas de información y a los sistemas de prescripción. Mira, precisamente en ese sentido, desde el Grupo Tecno, nos estábamos planteando el hacer un curso avanzado, no sé si de creación de informáticos, pero sí para que los farmacéuticos hospitalarios sepan manejar sus datos. Tenemos una cantidad ingente de datos en el servicio de farmacia y en muchas ocasiones no sabemos utilizarlo y eso es un problema.
tenemos muchos datos, pero no sabemos cómo mezclarlos, cómo mezclar los tratamientos con las analíticas, hacer puntos de corte con datos analíticos de potasio, aclaramientos de creatinina. Es algo que de verdad creo que a lo mejor los demás no opináis lo mismo, pero creo que debemos avanzar porque tenemos una cantidad ingente de datos que en muchas ocasiones no los sabemos manejar. Y eso sí es un problema. Y muy pocos servicios de farmacia controlan de forma sistemática, por ejemplo, el potasio, la creatinina, que debería de ser básico en la validación, ¿no? Y hay hospitales que los tienen, pero no saben manejarlos. Y los tienen separados, disociados. Y creo que sería bueno enseñarles a manejar sus datos. Y espero que se pueda realizar este curso que os indico, ¿no? El de digamos, ofimática avanzada. Y yo tenía una pregunta que me apunté aquí para Sara, porque cuando te vi la última parte, que claro, no la conocía, es lo más reciente, que hablabas de ese módulo Andares en el que vas y ya empiezan a explorar en resultados en salud. Me ha parecido que es lo que nos falta. Al final medimos intervenciones, pero no sabemos el impacto, nos falta a veces conocer el impacto, por lo menos en el trabajo nuestro del día a día, en el PROA. Y lo que me preguntaba yo, si a veces en los pacientes ingresados cuesta encontrar la información tabulada, ¿cómo hacen para ir a buscar esa información en las consultas? Porque supongo que serán pacientes externos, que en nuestras consultas hay algunas que sí tienen algún formulario, pero es un poco cada uno, otros escriben en texto libre. ¿Esa información ustedes la pactan con ellos para que la rellenen? ¿Son formularios que pactan entre el servicio de farmacia y el servicio, pues en este caso supongo que será neurología? ¿O es información que ya registraban ellos de manera así tabulada? Pues mira, esto es, como os he comentado, es muy novedoso, ¿vale? Es lo último que hemos desarrollado dentro de IGEA y entonces lo que hemos hecho es establecer un formulario con la información, nos juntamos con los neurólogos efectivamente y vimos cuáles eran los parámetros que ellos analizaban, qué variables clínicas y demás. Entonces, dentro de esta plataforma, en el módulo del seguimiento que hemos llamado Andares, todas las variables clínicas que están estandarizadas en la historia clínica, pues parámetros de laboratorio y demás, esos los capta directamente de la historia y luego todo lo que son tema escalas y demás, por ejemplo, con la migraña pues está valorando la escala Midas y HIT. Estas dos escalas lo que hacemos es que eran las que ellos registraban en las consultas de seguimiento, las registran directamente en este formulario y lo que hacemos es que luego después este formulario lo pueden exportar directamente a un texto que pueden pegar en la historia. Sí, o sea, la parte del seguimiento de las consultas lo rellenan en la web y de la web lo pasan a la historia. De momento hemos empezado así. Perfecto. Pues, bueno, no sé si no han entrado más preguntas. Creo que hemos conseguido ajustarnos perfectamente al tiempo que tenemos, son las 5:30, media en Canarias. Y no sé, David. Sí, yo creo que dice, hay una última pregunta desde sí. Puerto Real. Dice, bueno, sería interesante que el Grupo Tecno recopilase todas estas reglas, no solamente la de pacientes polimedicados o ancianos, se pusiera en común y se publiquen como documento de producción propia del grupo para el resto de farmacéuticos de la SEF y del mundo. Muchas gracias. La verdad es que me parece interesante eso porque muchos desarrollamos aplicaciones pues, o filtros como los que hace IGEA y a lo mejor teniendo la lógica de esas reglas, pues podríamos replicarlas cada uno en nuestro sistema y sí sería interesante. Sí, yo también lo creo. Nosotros intentamos, bueno, cuando hicimos la primera batida sí que intentamos publicar cada uno de, o sea, los resultados obtenidos con cada uno de los programas de intervención. Es verdad pues que algún póster, algún congreso y, bueno, vamos a publicar
hemos enviado a la revista, estamos a ver si nos lo cogen en alguna revista, el impacto que ha tenido el programa de insuficiencia renal, que es con el que más experiencia tenemos, pues para ver qué reglas se pueden priorizar, cuáles son las que más utilidad tienen y demás. Sí, yo también lo creo que es interesante porque muchas veces lo que dice Miguel, trabajamos todos un poco en lo mismo y desarrollamos al final cosas que es un trabajazo que pues, se puede compartir perfectamente, claro que sí. Yo llevo poco en el grupo Tecno. Hay un proyecto, no sé si David, tú tienes más información sobre hacer una base, un maestro, la información que nos piden los maestros de nuestras bases de datos de medicamentos, pues hacer, lo primero que yo creo que sería esencial para hacer las reglas es tener un maestro, como hablaba Miguel en su ponencia, de definir rangos de edad, dosis adecuadas a no solo dosis habitual, sino dosis por peso, ajustes por insuficiencia renal. Yo creo que en eso, creo que sí que podríamos intentar llegar a sacar pues eso, una base de datos de medicamentos que pudiéramos importar en nuestro sistema o adaptar, y una vez tengamos un maestro bien nutrido, creo que el diseño de las reglas sería ideal, pero a veces nos quedamos esperando a que nuestro proveedor informático nos solucione la papeleta, y creo que lo que hay es que, pues eso, lo que hicimos nosotros, que es pedir ayuda a los que tienen la información, y si no, lo otro ya vendrá. En relación a los PROA, está a punto, si no este año próximo, la EMS va a intentar promocionar y sacar en los distintos hospitales el WAS, que es una especie vamos, yo me da vergüenza, yo lo he visto el WAS y me da vergüenza enseñar nuestra aplicación aquí, pero hasta que llegue el WAS es lo que teníamos, entonces teníamos que ir tirando con algo. Pues bueno, creo que lo primero es lo que decía, tener un maestro pues completo. Y ahora sí que creo que no hay ninguna pregunta más y podemos dar por finalizada la reunión. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los ponentes, de verdad, porque ha sido un placer trabajar con ellos, preparando este webinar, y sobre todo gracias a los asistentes por haber estado 1 hora y media y en la gran afluencia de asistentes que hemos tenido. Muchas gracias. Gracias a Muchísimas vosotros. gracias. Muchas gracias.